Bienvenidos a esta plataforma de mis respuestas de fertilidad. Ya veo que hay personas que se están conectando poco a poco. Lo que os propongo es que vayamos empezando, ¿vale? La charla, y así la gente se puede ir uniendo. Y nada, entonces me presento. Yo soy Stéphanie tout le monde, soy coach en fertilidad y hoy seré vuestra anfitriona para este webinar. Este webinar está dado por la Sociedad Europea de Fertilidad, que ha sido creada para apoyar, para crear conciencia y para educar a los pacientes que están en procesos de reproducción asistida. Entonces, para esto invitamos a los mejores expertos de fertilidad, y el objetivo realmente es informar a las pacientes y a los pacientes para que tengan todos los elementos en sus manos para tomar las decisiones necesarias y para saber más también sobre las posibles soluciones. Entonces, hoy vamos a hablar de adenomiosis y endometriosis y cómo puede afectar los abortos espontáneos recurrentes. Y estamos aquí con el doctor Iván Jiménez Peralta. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Igualmente. El doctor Jiménez Peralta es ginecólogo y es director médico en la Unidad de Reproducción Mediterráneo, ¿vale? Entonces, unas cosas antes de que empiece la presentación del doctor. Lo que vamos a hacer es, el evento está grabado, ¿vale? Pero el anonimato de los participantes está respetado en cada momento. La grabación estará disponible en replay a partir de mañana en la plataforma y en el canal de YouTube. Y vamos a empezar con la presentación del doctor Jiménez Peralta, y durante la presentación lo que os invito a hacer es escribir vuestras preguntas en el chat directamente, de manera totalmente anónima, y yo cuando acabe la presentación del doctor, lo que haré es hacerle todas las preguntas que nos vayáis mandando en el chat. Entonces, a lo largo de la presentación, no dudéis en escribir todas vuestras preguntas al final en el chat, y tomaremos el tiempo de contestar a todas. ¿Vale? Entonces, ahora voy a dejar la voz al doctor Jiménez Peralta. Me voy a apagar el micrófono y la cámara, y voy a lanzar la presentación. Vale. Bueno, pues con tu permiso voy a comenzar entonces. Bueno, muchas gracias a Stephanie por invitarme a este webinar y a todos los participantes por escucharme. El tema que me propusieron fue adenomiosis y endometriosis relacionados con el aborto, y pienso un tema interesante porque normalmente sí están más estudiados estas patologías relacionadas con la infertilidad, pero con el aborto quizá un poquito menos. Entonces, para empezar, vamos a empezar con una breve introducción. Para remontarnos al principio, nosotros los humanos somos mamíferos vivíparos. Hay mamíferos vivíparos y ovíparos. Ovíparos son, aunque son pocos, pero son aquellos cuyos embriones se desarrollan en el huevo. Y vivíparos, que somos nosotros, son aquellos cuyos embriones se desarrollan dentro del vientre materno, en el útero. Y para que un embrión se pueda desarrollar en el útero, existe un tejido especializado que se llama endometrio, que es un tejido que tapiza todo el interior del útero y el que sirve de intermediario, de soporte, y tiene una función protectora también sobre el embrión una vez que está dentro del útero. Este tejido es fundamental y esencial para un correcto desarrollo embrionario. Así, aquí en estos gráficos he querido representar el proceso de fecundación. Como ven, aquí vemos el óvulo, que bueno, cuando es liberado por el ovario, empieza a circular por la trompa, ahí se encuentra con el espermatozoide, que durante el trayecto en la trompa lo fecunda, y una vez fecundado ya baja
hasta el útero, al interior de la cavidad uterina. Aquí, esta zona, la cavidad uterina, está tapizada por el endometrio, que es esta línea rosa finita que se ve aquí. Una vez que el embrión llega al endometrio, a la cavidad uterina, pues aquí vemos en este otro gráfico cómo toma contacto con el endometrio el embrión, se fija él y conecta, llegando a enterrarse, dicho de alguna manera, dentro del endometrio, para ya tener un contacto total con las estructuras maternas. Igualmente, es importante decir del endometrio que es un tejido que no es estático, en el sentido en que ese tejido varía a lo largo del ciclo. Hay un ciclo menstrual que origina distintos cambios en el endometrio. Así, por ejemplo, al principio del ciclo, o sea, justo después de la menstruación, pues el endometrio se desprende totalmente y se regenera de nuevo. Va creciendo. Aquí vemos cómo el óvulo va por la trompa, porque ya se ha ocurrido la ovulación, con lo cual el endometrio crece un poquito más y ya cuando hay fecundación y el embrión llega al útero, lo que es el endometrio ha crecido a su máximo espesor dentro de ese ciclo. Pero el cambio que ocurre en el endometrio no es solamente un cambio de grosor exclusivamente, no es solamente que crece, sino que también sus estructuras cambian y sus componentes, de forma que conforme, a partir de la ovulación y una vez que ya ha habido fecundación, pues, o si no hay fecundación en la segunda parte del ciclo, este tejido, el endometrio, sufre una serie de cambios en los que hay más circulación, más vascularización, llegan más vasos, más glándulas, hay mucha más actividad. De forma que sí puede estar preparado para albergar al embrión si se diera el caso de fecundación. Entonces, ¿qué es la endometriosis? Porque hasta ahora he estado hablando simplemente de lo que es el endometrio, este tejido especializado que está en el interior del útero. Pues la endometriosis no es ni más ni menos que cuando ese tejido endometrial, el endometrio, en vez de estar tapizando la cavidad del útero como es su función y para lo que está diseñado, pues aparece fuera de la cavidad uterina. Puede estar en el ovario, en trompas, en distintos sitios que ahora veremos. ¿Y esto por qué ocurre? Pues hay distintas teorías. La más aceptada hoy en día es por flujo retrógrado. Esto quiere decir que normalmente cuando ocurre la menstruación, el tejido menstrual, el endometrio y sangre que se libera también, lo normal es que se expulse hacia el exterior por la vagina. Pero hay veces que puede haber una circulación retrógrada, de forma que a través de las trompas, este tejido endometrial y sangre pues refluye hacia atrás y realmente acabe cayendo en la pelvis y puede implantarse ahí. Y eso sería, digamos, la teoría de flujo retrógrado como origen de la endometriosis. Luego hay un par de teorías más, pero que quizás están menos aceptadas, como el de la metaplasia, que es la aparición de células que en un principio no están diseñadas para ser endometriales, pero aparecen en otras partes del cuerpo y se diferencian hacia endometrio. Y otra teoría también que se ha propuesto es la posibilidad de que durante el desarrollo embrionario, células que deberían ir al interior del útero, al endometrio, pues por algún motivo se desvíen y acaben implantándose en una zona ectópica, una zona fuera del útero donde no debieran. Bueno, y hasta esto sería la endometriosis. ¿Pero qué es la adenomiosis? Que es la otra parte de la charla. Pues igual que la endometriosis, simplemente la diferencia es que en vez de implantarse fuera del útero, es este tejido endometrial implantado en el útero también, pero no en la cavidad endometrial, que sería aquí el interior del útero, sino en la pared. Puede haber focos en la pared del útero, que es el miometrio, que es una capa muscular. Así pues, aquí vemos como la diferencia fundamental entre la adenomiosis y la endometriosis es que en la adenomiosis el tejido endometrial está dentro del útero, pero en el espesor, no en la cavidad, sino en las paredes del útero. Y la endometriosis estaría fuera del útero. Aquí vemos en este gráfico cómo puede aparecer en intestino, vejiga, en distintos sitios dentro de la pelvis femenina. Discúlpeme que estas interrupciones, pero es para ir pasando las diapositivas. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿En qué radica la importancia de la endometriosis? ¿Cuál es su impacto? Pues
presume que en un 3-10% de mujeres sufren de endometriosis. La edad típica es entre los 25 y 35 años y en casos de parejas o mujeres con infertilidad, pues se piensa que hasta en un 50% de los casos puede haber presencia de endometriosis, aunque esto no quiere decir que sea la única causa en estos casos. Puede aparecer de manera que no dé ningún tipo de síntomas, pero también puede producir dolor crónico, pélvico, reglas dolorosas, dolor al mantener relaciones sexuales y a veces, pues bueno, la mejor forma de diagnosticarlo es por imagen, por ecografía, resonancia y a veces realmente el diagnóstico se hace pues de forma casual durante la práctica de una resonancia o una ecografía. En cuanto a la adenomiosis, pues su incidencia, el porcentaje de mujeres que lo presentan es un poquito más alto, entre el 20 al 35%. Y ya aquí el rango de edad también aumenta un poco, nos vamos entre los 25 y los 45 años. Y es muy frecuente que aparezca después de embarazos y partos. En casos de infertilidad, pues hasta en el 30% de casos de parejas o mujeres que sufren de infertilidad puede aparecer adenomiosis. La clínica es muy parecida, quizá una de las diferencias es que mientras que la endometriosis no tiene por qué estar relacionado con reglas abundantes, la adenomiosis sí es muy frecuente que aparezca esto. Por lo demás, pues los síntomas son muy parecidos a la endometriosis, dolor crónico, reglas dolorosas. Igualmente el diagnóstico se hace mediante pruebas de imagen como la ecografía o la resonancia. Aquí a continuación les voy a presentar un vídeo corto que pensé al verlo que, bueno, que puede de forma gráfica pues hacer que se entienda un poquito más la endometriosis. Aquí vemos, este es el útero, las trompas, albergado dentro de la pelvis materna, la vagina, el útero, trompas y ovarios. Todo eso es el útero y este es el interior del útero, el endometrio, que aquí veremos como cuando llega el momento de la menstruación, todo ese tejido se descama, se desprende para ser regenerado y ser sustituido por un tejido nuevo que cumpla la misma función. Este tejido, como he explicado antes, lo normal es que se expulse por la vagina hacia el exterior. Se supone que en casos de endometriosis lo que ocurre es que en vez de pasar esto, parte de ese tejido va hacia la pelvis. Entonces, aquí vemos cómo puede implantarse en la pared uterina y a veces incluso ya no solo en la pared, sino en el interior, en el espesor, en el músculo uterino, que es el miometrio. Aquí vemos la pelvis y este gráfico, este vídeo, lo que queremos representar es que puede aparecer, al salir del útero, este tejido endometrial, pues puede implantarse en cualquier parte. Puede hacer que se formen adherencias entre el ovario y la trompa, distorsionando la anatomía de estos órganos. También puede aparecer en uno de los sitios más típicos de implantación de endometriosis en el ovario. Y en este caso se llama endometrioma. Los quistes formados por tejido endometrial, por el tejido endometriósico, se denominan endometriomas. Idealmente, bueno, pues puede implantarse en cualquier órgano, en la vejiga, que la tenemos aquí representada, en las trompas, en el intestino también, en cualquier lugar de la pelvis. Incluso se ha llegado a describir la presencia de endometriosis en sitios tan distantes de la pelvis como en el ombligo, en pulmones e incluso en el cerebro. Se ha llegado a describir la presencia de endometriosis. Y entonces, bueno, ¿qué relación hay entre la endometriosis y la infertilidad? Bueno, pues puede producir alteraciones anatómicas, como es la alteración de las trompas, adherencias, puede afectar a los ovarios también. La forma en que puede afectar a los ovarios es reduciendo la reserva ovárica, es decir, puede
este tejido endometriósico, mejor dicho, al invadir parte del ovario, puede incluso acabar con folículos y óvulos, potenciales óvulos que se puedan formar en el ovario, reduciendo así la reserva ovárica. Igualmente, se piensa que este tejido endometriósico tenga un efecto tóxico sobre los ovocitos, sobre los óvulos, reduciendo su calidad. Con lo cual, esto hace que, como está demostrado, pues el rendimiento de la fecundación in vitro y otras técnicas de reproducción pues se ve disminuida cuando hay presencia de endometriosis. Con la adenomiosis, digamos, el mecanismo es distinto porque lo que se ha demostrado es que en pacientes que tienen adenomiosis, la respuesta a la progesterona está reducida. La progesterona es una hormona que es fundamental para proteger y mantener al embrión. Igualmente, como he descrito antes, pues la adenomiosis supone la implantación en la pared uterina, con lo cual, digamos, puede aumentar el tamaño, ensanchar las paredes del útero. Al ensanchar las paredes del útero, lo que puede ocurrir es que la cavidad se vea comprimida, con lo cual se está distorsionando la zona, el área donde se va a implantar el embrión. También este efecto inflamatorio tóxico del tejido endometriósico pues puede hacer que se produzcan contracciones en el útero, también dificultando la implantación. Igualmente la adenomiosis, al igual que la endometriosis, pues también reduce la tasa de éxito de la fecundación in vitro y de otras técnicas de reproducción, y la tasa de implantación se ve reducida en muchos casos de adenomiosis. Bueno, hasta ahora le he estado explicando un poco en casos de infertilidad, pero si ya nos limitamos a abortos recurrentes, pues ¿por qué pueden estar relacionados la endometriosis y adenomiosis con los abortos recurrentes? Pues el caso de la endometriosis, tal como he dicho antes de la adenomiosis, puede haber también cierto grado de resistencia al efecto de la progesterona, con lo cual el tejido endometrial, cuando tiene que estar preparado para recibir y albergar al embrión, puede que sea deficiente y no lo mantenga bien. Y bueno, y como he dicho antes, también la calidad del ovocito puede estar reducida por el proceso, por el efecto inflamatorio de la endometriosis sobre el ovario. Y la adenomiosis como causa de aborto pues puede ser por la contractilidad uterina que he descrito antes, resistencia a progesterona, compresión o constricción de la cavidad uterina y también por el ambiente proinflamatorio que les he dicho antes. A la hora de ver la relación también entre adenomiosis, endometriosis y abortos recurrentes, pues viendo los estudios que hay, aquí les muestro una síntesis de 39 estudios que comprendían, o sea, incluían a 700.000 mujeres. Esto a la hora de hacer un estudio científico, un estudio médico, pues supone que es un estudio de peso, porque incluye muchos estudios, muchas pacientes, con lo cual, digamos, la evidencia que se extrae de este estudio, pues realmente es importante. Y las conclusiones que se han obtenido de estos estudios es que, en cuanto a la tasa de aborto recurrente, y hablamos de aborto recurrente en aquellas parejas o aquellas mujeres en las que se produce 2 abortos o más consecutivos, pues en el caso de la endometriosis, lo que se vieron en estos estudios es que entre mujeres con endometriosis y sin endometriosis, en el caso de mujeres con endometriosis, la tasa de aborto era 1,8 mayor. O sea, es como eso quiere decir como casi el doble, cuando la concepción era espontánea, porque sin embargo, en los casos en los que el embarazo había sido obtenido por medio de reproducción asistida, sobre todo por fecundación in vitro, no había ninguna diferencia entre mujeres que tuvieran endometriosis o no la tuvieran. Y en caso de la adenomiosis ocurre al contrario, que en los casos en que la concepción era espontánea, no había gran diferencia, no se pudieron obtener diferencia importante entre mujeres con adenomiosis y sin adenomiosis. Sin embargo, en mujeres que habían recurrido a terapias de reproducción asistida, pues ahí sí se veía que la tasa de aborto era el doble en mujeres con adenomiosis que en mujeres sin adenomiosis. También se vio en este estudio que lo que es cuando tenemos endometriosis ovárica o de otro tipo, o
que aparezcan o adherencias o afectación de la trompa. La cirugía de endometriosis no mejora el pronóstico en estos casos. De forma que la cirugía para la endometriosis se reserva realmente solamente aquellos casos que hay que produce un gran dolor o alteraciones, digamos, de la calidad de vida, pero no en relación con la fertilidad. También se vio que si bien en la endometriosis había un aumento del riesgo de aborto, pero este riesgo de aborto era sobre todo durante el primer trimestre, es decir, que a partir de las 12 semanas de embarazo ya existía el mismo riesgo de aborto entre mujeres con endometriosis o sin endometriosis. Y este riesgo no dependía de la severidad de la endometriosis, o sea, da igual tener una endometriosis leve que muy grave, que ese riesgo de aborto por endometriosis sigue siendo el doble en mujeres que conciben espontáneamente. Y como he dicho antes, este riesgo de aborto era en mujeres que concebían espontáneamente, pero no en mujeres que concebían por técnicas de reproducción asistida. Esto lo que nos hace pensar es que realmente la endometriosis tiene más influencia sobre la fecundación que la implantación. Sin embargo, si vemos la adenomiosis, pues aquí vemos que el riesgo de aborto está aumentado en mujeres que se quedan embarazadas por medio de terapia reproductiva. Esto quiere decir que, al contrario de la endometriosis, tenga más influencia sobre la implantación que sobre la fecundación. Y bueno, en estos casos, ¿qué podemos hacer para mejorar los resultados o evitar, digamos, ese aumento de riesgo de aborto? Pues una de las opciones es inactivar el tejido endometrial temporalmente. Esto se hace mediante tratamientos que originan un tipo de menopausia temporal, y luego, ante el posible efecto que pueda haber de la endometriosis o sobre la fecundación y la reserva ovárica, pues cabe la posibilidad en mujeres que van a responder poco por baja reserva debido a endometriosis, por ejemplo, acumular ovocitos, de forma que en sucesivas estimulaciones se puedan extraer un número adecuado de ovocitos para un proceso de fecundación in vitro. Siempre está la opción de recurrir a óvulos de donante. Y luego también en mujeres que su idea no es quedarse embarazada, no tener gestación inmediatamente, pero tienen endometriosis, pues un buen método, una buena manera profiláctica, digamos, es la criopreservación de la fertilidad, es decir, obtener ovocitos y congelarlos para el futuro, para prevenir en caso de que avance la endometriosis y luego nos demos cuenta que el ovario está demasiado afectado por esta patología. En muchos casos, esto no quiere decir que siempre que haya endometriosis haya que utilizar una de estas técnicas, porque en muchos casos no se precisa nada de esto, incluso, de hecho, en numerosos casos pues se puede obtener embarazo con endometriosis también sin necesidad de ninguna técnica, ningún tratamiento. En el caso de la adenomiosis, pues también igualmente cabe la posibilidad de inactivar el tejido endometriósico temporalmente, como he dicho antes. Y como su efecto es sobre todo sobre la implantación, pues aquí sea especialmente importante monitorizar los niveles de progesterona, ya que, como hemos dicho, se crea un estado de resistencia a la progesterona. También, para inhibir o evitar esas contracciones uterinas que puedan dificultar la implantación del embrión, pues utilizar inhibidores de contractilidad uterina, fármacos que reducen las contracciones y la contractilidad del útero. Y en algunas ocasiones la adenomiosis, pues la histeroscopia puede ayudar, que es meter una cámara dentro del útero, y algunas veces hay focos superficiales de adenomiosis que pueden reducirse y eliminarse. Igualmente, como he dicho antes con la endometriosis, puede que nada de esto sea preciso. Así que, en conclusión, pues ambas patologías son muy frecuentes y tienen más influencia sobre la consecución de embarazos que sobre el aborto realmente, aunque, como hemos visto, en algunos casos pues de la endometriosis sí puede aumentar el riesgo al doble en pacientes que conciben espontáneamente. En el caso de la adenomiosis, en pacientes que conciben por medio de terapias reproductivas, pues puede doblarse también este riesgo de aborto. Pero realmente no es, digamos, una de las primeras causas de aborto. Entonces, ante un caso, una mujer, una pareja que tenga presente abortos recurrentes, realmente habría que pensar como primera línea antes
que en endometriosis o adenomiosis, pues otra serie de causas pueden ser causas genéticas, anatómicas, patológicas o inmunológicas. Y bueno, con esto concluyo y espero que le haya servido de esta información, que le sea útil, y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Súper interesante y muy completa. Voy a leer las preguntas. Sí. Si hay más preguntas, no dudéis, todavía estáis a tiempo de escribirlas en el chat, ¿vale? Mientras contestamos a las preguntas que se han hecho. Entonces, la primera pregunta. Hola a los dos. He realizado una primera tentativa de FIV con donador de esperma y embrión calidad AB, PGTA y no implanto. Para la siguiente tentativa me han pedido los siguientes exámenes: biopsia del endometrio, detección de CD138, cultura bacteriológica del endometrio y microbiota. Me han propuesto hacer los exámenes el mismo día de la punción. Ese ciclo es sin transfer. ¿La punción puede afectar los resultados de esos exámenes? ¿Está bien hacerlos ese mismo día? Y la persona precisa que tiene 39 años. Bueno, vamos a ver, las pruebas que le están pidiendo ahí son pruebas que son, efectivamente, se utilizan para estudiar casos en que haya fallo de implantación. Pero lo que realmente la causa la causa más frecuente de aborto recurrente es la aneuploidía, es decir, que los embriones no sean genéticamente aptos. Entonces, primero habría que ver si ese embrión se le ha hecho un estudio genético para ver si ese embrión era apto. Partiendo de la premisa de que sean embriones que sean aptos, pues yo estoy totalmente de acuerdo con ese tipo de estudios, pues sería el adecuado para ver por qué no implantó, porque efectivamente lo que es la biopsia de endometrio, pues ahí también se puede descartar endometritis, que es distinto a la endometriosis, es como una inflamación crónica del endometrio. Ahora, quizás yo soy más partidario, siempre que se pueda, de casi hacer una histeroscopia, porque muchas veces la forma de diagnosticar endometritis puede ser por una biopsia endometrial o por una histeroscopia. Si es posible, hombre, la histeroscopia, aparte de tomar la muestra para analizarla, nos permite también visualizar la cavidad endometrial, porque si bien es verdad que la mayoría de las veces, si en la ecografía se ve bien, lo normal es que no haya ninguna alteración, pero a veces te lleva sorpresas al hacer una histeroscopia, y creo que da más información que solamente la biopsia. Vale. Y creo que la pregunta también era si, si la punción puede afectar los resultados de esos exámenes, si lo hacen el mismo día. Bueno, pero un segundo que estoy leyéndolo. No, en un principio yo creo que es adecuado aprovechar, sí. Entonces, Para no perder un ciclo. Sí, lo que yo sí quizás sería más partidario de, en vez de hacer, más que el mismo día de la punción, es hacer la muestra en el día en el que en teoría se iría a hacer la transferencia. Es decir, si se hace la punción y lo normal es que a los 5 días sea la transferencia, pues casi yo creo, nosotros por lo menos preferimos tomar la muestra al 5.º día, cuando en teoría íbamos a hacer la transferencia, porque así nos va a mostrar con más de forma más fidedigna el estado del endometrio el día en que realmente se va a transferir el embrión. Vale, está claro. Vale. Otra pregunta. Para los casos de adenomiosis, una vez implantando el embrión, ¿el porcentaje de aborto espontáneo se queda igual que un embarazo sin ningún proceso o sube las probabilidades igual de aborto espontáneo en las primeras 12 semanas? En el caso de adenomiosis no se ha encontrado ninguna diferencia. En caso de concepción espontánea, no se ha encontrado ninguna diferencia entre los distintos estudios que ha habido entre mujeres que tienen adenomiosis y las que no lo tienen. O sea, no hay diferencia. Vale, está claro.
Otra pregunta, ¿la histeroscopia tiene riesgos? ¿Es preciso esperar a tener 3 fallos de implantación para realizarla o la recomienda antes aunque no se vea nada en la eco? Hombre, yo sinceramente, vale, riesgo, realmente no existe ninguna intervención sin riesgo, ¿no? Pero el riesgo es mínimo. Es una técnica mínimamente invasiva, ambulatoria y es relativamente sencilla. Hombre, yo no esperaría 3 fallos de implantación para hacer una histeroscopia. Digo, yo sinceramente también depende de, pues, de las circunstancias de cada caso, ¿no? Pero en un principio, si yo incluso después de un fallo de implantación, yo sí haría histeroscopia. Vale. Creo que es más el estrés que puede generar hacer un intento y otro y al tercero entonces hacer la histeroscopia que hacerla desde el principio, puesto que no, sobre todo puesto que no una técnica muy agresiva. Es decir, si fuera una técnica más agresiva, a lo mejor uno se lo piensa más, pero es muy sencilla y yo creo que merece la pena. Sí, De no esto, es de como todas una formas, biopsia. sí, de todas formas, de esto hay muchas opiniones. No hay quien no opina como yo y espera un poquito más, pero eso son opiniones también. Bueno, pero eso, ¿para qué estamos? Sí. Hola, tengo endometriosis y adenomiosis. Llevo 2 abortos, ambos alrededor de la semana 8. Se pararon, cuando había latido fetal previo desde semana 5 o 6. Un embarazo fue por FIV y otro natural durante una estimulación a baja dosis. Me hicieron una punción estando ya embarazada de 4 o 5 semanas. Analizaron este embrión y no tenía alteraciones cromosómicas. ¿Podrían ser estos abortos por la endometriosis y o adenomiosis? Mi médico no quiere que lleve heparina y o Dolkine, a pesar de que un inmunólogo me lo ha recetado, dado que los cardiolipinas me han dado positivo en 2 ocasiones y otro anticuerpo relacionado con artritis reumatoide. Reumatoide. Yo en un principio, si le han detectado una alteración inmunológica o si como he dicho antes al final de la presentación, aunque la endometriosis y la adenomiosis puede ser causa de aborto, pero causas de primera línea son alteraciones hematológicas, inmunológicas, entonces, y además se ha hecho pruebas en las que se ha detectado alguna alteración hematológica, pues yo sí seguiría el tratamiento aconsejado por el inmunólogo, la verdad. Vale. Vale, otra persona que pregunta, 39 años, 2 abortos, un embrión por FIV, otro espontáneo. Es difícil saber si es un factor uterino o calidad de ovocitos. Diagnosticada con adenomiosis leve. Bueno, pues con 39 años, yo casi lo primero que haría es, si va a hacer otro intento de FIV, hacerle un estudio genético a los embriones, porque la causa más frecuente es porque sea por alteración genética de los embriones. Sí es verdad que yo, por ejemplo, igualmente aconsejaría, después de 2 fracasos, pues, ya digo, hacer histeroscopia para descartar que haya otra, aunque no es la causa más probable, pero ya que uno, digamos, después de 2 intentos que no salen adelante, creo que merece la pena ya hacer un estudio un poco más completo y evitar de cualquier manera un tercer fracaso. Vale. ¿Es cierto que pueden implantar embriones aneuploides al estar con heparina y o Dolkine? Bueno, sí pueden implantar, pero no porque haya heparina, porque esté tomándose heparina o Dolkine. O sea, simplemente tenemos que pensar que, bueno, pues que pareja o mujeres que quedan embarazadas, mujeres mejor dicho, que quedan embarazadas sin ningún tratamiento pueden tener embriones aneuploides y fetos con aneuploidías también. O sea que eso la heparina, el Dolkine no facilita eso, ¿no? Que se implanten embriones aneuploides. No está relacionado. No. Vale. A ver, había más preguntas, perdona, estoy... Sí. ¿Tiene recomendaciones a nivel de estilo de vida para las mujeres que padecen endometriosis, tanto para disminuir los síntomas como para mejorar la fertilidad? Bueno, pues sí, realmente, como he explicado antes, parte del efecto de la endometriosis es un efecto proinflamatorio, se favorece la inflamación en los tejidos donde está la endometriosis y a nivel general un poco también.
Entonces, todo lo que sea, pues, estilos de vida sanos, el consumo de antioxidantes también, porque muchas veces lo que se denomina estrés oxidativo, que son, digamos, pues por distintos, pues por tabaco, por alcohol, por otro gluten, hay productos que pueden producir, digamos, lo que llaman radicales libres, que son unos productos que pueden afectar al metabolismo y al desarrollo celular. Pues todo lo que se puede evitar en este sentido, pues puede ayudar, ¿de acuerdo? Y sobre todo, ya digo, los antioxidantes pueden ayudar también. De hecho, incluso hay casos en mujeres con endometriosis que por algún motivo pues no han tomado no quieren anticonceptivo, no quieren otro tratamiento, simplemente con el consumo de antioxidantes, pues sí pueden reducir los síntomas de la endometriosis e incluso ayudar a que no crezca o no avance la endometriosis. Lo que pasa es que también el uso, digamos, a la hora en técnica de reproducción asistida de los antioxidantes, pues no está muy claro. Puede que ayude un poco, pero realmente tampoco es que digamos, el efecto que tenga sobre los resultados vaya a ser algo radicalmente positivo. Vale. ¿Puede dar la endometriosis crónica también abortos bioquímicos de repetición o solo fallos de implantación? No, también puede ser. Realmente un aborto bioquímico es un aborto muy precoz, pero es un aborto. Entonces, pues, como digo, la endometriosis puede aumentar el riesgo de aborto hasta las 12 semanas. O sea, se supone que antes de las 12 semanas el riesgo de aborto por endometriosis está aumentado, sea un aborto bioquímico o sea del tipo que sea, de las semanas que sea. Vale, perdón, he leído mal, ¿eh? Es endometritis, no endometriosis. Endometritis, perdón. Perdón, Vale. soy yo. Vale. Bueno, pues sí, mira, la endometritis que puede ser, está reconocida tanto como causa que es distinto de endometritis a la endometriosis. Tengo que decir, la endometritis es una inflamación crónica del endometrio, pero no porque el tejido endometrial esté fuera de su sitio como ocurre en la endometriosis. En la endometritis sí está reconocido como causa de no implantación y de aborto también, con lo cual, igualmente, como he dicho antes, pues un aborto bioquímico entraría dentro de la categoría del grupo de abortos. O sea que si la endometritis puede ser causa de no implantación y de abortos. Vale. La persona que hablaba antes de sus 2 abortos y que no sabía si era un factor uterino o calidad de ovocitos, menciona que la adenomiosis está ligada a la forma de pérdidas con abundante sangrado y el cuello dilatado. A ver, que no entiendo muy bien la pregunta. Bueno, yo creo que es más una precisión porque ella quería, bueno, decía, es difícil saber si es un factor uterino o la calidad de los ovocitos la que ha provocado los abortos. Entonces, dice que igual está relacionado con la adenomiosis por la forma de la pérdida con abundante De la sangrado. pérdida que ha tenido. Pues, bueno, puede ser, pero vamos, que la adenomiosis, de todas formas, si hay sospecha de adenomiosis, se puede, por ecografía o en casos de, incluso por resonancia, incluso se puede adivinar si la causa realmente se puede más que adivinar, digamos, se puede detectar la presencia de adenomiosis. Ahora, ya digo que saber exactamente si la causa ha sido una o la calidad del ovocito, pues no es tan fácil. Difícil detectar la razón, ¿no? Sí. Exactamente, sí. Vale. Creo que hay más preguntas. Si no se tiene un proyecto inmediato de maternidad, ¿recomienda tomar anticonceptivos para evitar que progrese la enfermedad y vaya a más? Pues sí puede ser útil porque los anticonceptivos, y luego también hay algunos anticonceptivos, digamos, no los clásicos, sino de progesterona, puede ayudar a reducir el riesgo de que avance la enfermedad. Una opción también, digamos, yo eso lo consideraría sobre todo en casos de mujeres que tienen endometriosis, pero aún tienen una buena reserva ovárica y tienen, digamos, se ven que tienen, digamos, que tiene, entre comillas, como en buen estado el ovario, ¿no? Tiene un ovario bien conservado. Sin embargo, si se corre el riesgo, digamos, de que se vaya reduciendo la reserva ovárica, yo casi lo que aconsejaría en estos casos es preservar óvulos, porque sí puede ser un problema luego que a pesar de los anticonceptivos la reserva ovárica vaya reduciéndose y cuando queramos
recurrir a estos óvulos, pues los ovarios estén ya muy afectados y no se pueden conseguir, no se pueden obtener óvulos de calidad. Vale. Pues sí, obviamente cuando no hay proyecto de embarazo, la preservación de ovocitos es muy recomendable. Sí, totalmente. Además, cada vez lo vemos más. Yo creo que las mujeres se van concienciando cada vez más de esto. Y también por conocimiento, ¿no? Porque también es verdad que hay quien no conoce que está disponible, pero cada vez se recurre más, sí. Vale. Y otra pregunta, que los abortos ocurran alrededor de la semana 8 después de haber latido y sin sangrado ni dolor, simplemente al ir a la ecografía el embrión se ha parado, pero yo no noto nada. ¿Eso puede estar más relacionado con otras alteraciones que no sean la endometriosis en sí? Pues sí, porque realmente la causa más frecuente de abortos son alteraciones cromosómicas en el embrión. O sea, y es la causa más frecuente reconocida. O sea que seguramente el motivo ahora ya haya sido ese, una alteración del embrión. Que esto no quiere decir que ya se tenga que repetir. Es decir, muchas veces durante la fecundación ocurren errores, en la fecundación del óvulo por el espermatozoide, y en el intercambio cromosómico que hay, pues pueden haber errores que hagan que la información genética que tenga ese embrión no sea la adecuada. Pero esto no quiere decir que ya siempre se tenga que dar. Vale, está claro. Me analizaron el embrión, dice, y venía bien. O sea, el embrión no Bueno, pues entonces, obviamente, seguramente esa no era la causa, entonces. Pues entonces, bueno, habría que ver si hay veces que se podría hacer un estudio para ver si es una causa hematológica, inmunológica, si hay una endometritis. Y sinceramente, hay muchos casos en que estudiemos lo que estudiemos, no tenemos ningún resultado y todo resulta normal. Y a veces, pues, el que tengamos muchas pruebas y muchos diagnósticos disponibles no quiere decir que conozcamos todo. Es un proceso muy complicado y realmente, pues a veces estos fallos ocurren y no sabemos por qué. También precisa que la biopsia endometrial fue normal. Bueno, pues digo lo mismo, que hay veces que todo es normal y a pesar de eso, pues esto ocurre y no sabemos por qué. Sí, no siempre es fácil dar una explicación Ahora que sí es completa. verdad que si se obtiene un diagnóstico, pues más fácil, poner un tratamiento y darle solución. Vale. Yo suelo decir, perdona, que le digo a mis pacientes que el que todas las pruebas sean normales no quiere decir que no haya nada. Es decir, que hay muchos procesos que todavía no conocemos. Y entonces, pues podemos hacer todo tipo de pruebas, 1000 pruebas, todas las existentes, todas ser negativas, pero eso no quiere decir que todo esté perfecto. Es que dentro de lo que conocemos, todo es normal. Pero sigue habiendo procesos que no conocemos y que supongo que progresivamente iremos conociendo, pero nos falta un poco todavía. Sí, la medicina está progresando cada día, ¿no? Pero todavía hay Sí, camino. todavía hay huecos, sí, todavía. Vale. Si se recurre a ovodonación, en caso de endometriosis, ¿las probabilidades de éxito son las mismas o también son inferiores? Es decir, si el embrión sabemos que está bien, ¿la Sí, endometriosis puede provocar tasas de éxito inferiores igualmente? pues las tasas son mejores, porque como dije antes, la endometriosis se cree que influye más en la calidad ovocitaria, en la fecundación. Entonces aquí estamos partiendo de ovocitos que no se han formado en un ambiente proinflamatorio, en un ambiente inflamatorio endometriósico, con lo cual la calidad de ese ovocito va a ser mayor y entonces pues la tasa de aborto es menor. Pero sigue siendo superior a una mujer sin endometriosis o no. Yo en un principio diría que es más o menos igual. Es Vale. decir, que porque sí, es más o menos igual porque es que lo que influye sobre todo, como digo, la endometriosis, por lo que aumenta la tasa de aborto es por la calidad del ovocito, la calidad del óvulo. Entonces, Vale. cuando estamos cambiando el óvulo, otra cosa es la adenomiosis, ya sería distinto. Ahí sí diría que
pues el riesgo de aborto sí puede ser parecido, porque actúa sobre todo sobre la implantación. Pero en la endometriosis, como se supone que actúa sobre todo el efecto sobre la fecundación, sobre la calidad del óvulo, ahí al estar recurriendo a un óvulo que no ha estado formado, digamos, no se ha desarrollado en un ambiente inflamatorio, pues en un principio la posibilidad de éxito dentro de las condiciones de cada uno, ¿no? Porque luego ya habría que tener en cuenta la edad, en fin, muchos otros factores, pero en principio sería igual. Vale, ok, clarísimo. Según he entendido, hay veces que la ecografía es normal y en la histeroscopia se detectan problemas. Sí, exactamente. Por eso es por lo que yo aconsejo, pues, hombre, tampoco creo que es razonable hacer una histeroscopia antes de empezar un tratamiento, el primer tratamiento, digamos, porque tampoco le veo mucho sentido a eso, pero si hay algún fallo inesperado, sobre todo, pues entonces yo sí soy partidario, muy amigo de la histeroscopia realmente, porque a veces te llevas sorpresa y encuentras lo que esperas no encontrar. Vale. Aquí hay una pregunta sobre las causas de endometrio fino. Nunca consigo más de 7 milímetros, suelo estar entre 6 y 7. La biopsia de endometrio era normal, pero no me han hecho más pruebas, histeroscopia. ¿Puede esto ser causa de aborto a las 8 semanas? ¿Un endometrio fino? Bueno, esto va. Estamos cambiando de tema, pero no tiene Un nada que ver con poquito, la sí. endometriosis. Pero bueno, Aprovechamos de que sí, sí, te exactamente. tenemos aquí. Sí, sí, sí. Bueno, sí, con el endometrio fino, pues puede que la implantación sea un poquito, sea más difícil, pero no quiere decir eso que sea imposible, en el sentido que hay veces que se han conseguido en embarazos con endometrios de menos de 5 milímetros. Lo que sí es verdad que, bueno, que hay que ver si ese endometrio no ha crecido más, pero porque no puede ser o porque no tenga más potencial, es decir, porque por mucho que se haga no pueda crecer más ese endometrio, o hay veces que, por ejemplo, no crecen más, pero probando distintas estrategias, distintos tratamientos, a veces se puede conseguir que crezca un poquito más. De todas formas, a partir de un mínimo, tampoco todo en el endometrio es el grosor que tenga. También es importante lo que es el aspecto del endometrio, que se vea que el endometrio sea homogéneo, que tenga un aspecto aceptable. Pero, hombre, obviamente si es un endometrio refractario, como se llama, cuando no crece y a pesar de de haberse intentado distintos tratamientos, haber descartado endometritis, haber descartado que haya adherencias en el útero, que eso sería por una histeroscopia, pues sí, el riesgo de aborto y de fallo de implantación es mayor, sí. Vale. La persona tiene endometriosis, adenomiosis y el endometrio fino. O sea que esto puede afectar tanto a la implantación en sí como al que el embarazo siga normalmente si se ha implantado el embrión. Sí, tiene un riesgo un poquito mayor de aborto, pero realmente una vez que, como he dicho antes, una vez que pasan las 12 semanas, a partir de ellas, digamos como si fuera un embarazo normal, el riesgo ya no es mayor. Sí, El riesgo un el poco aborto tuvo lugar a las 8 semanas, sí. las 8 semanas, claro. Por eso digo que antes de las 12 semanas sí el riesgo sí sigue estando un poco aumentado, pero a partir de las 12, si a las 12 sigue adelante, pues ya el riesgo es el mismo que en cualquier otro embarazo. Vale. Vale. Yo creo que no hay más preguntas. Voy a revisar por si acaso, que no me equivoque. Sí. Pues yo creo que no hay más. No sé si no se ha contestado a vuestras preguntas. ¿Todavía estáis a tiempo? Eso hemos contestado. Vale. Veo que alguien está escribiendo. Vamos a ver si hay una última pregunta y si no, yo creo que ya está. Yo creo que hemos contestado a todas las preguntas. Sí. Pues sí, yo creo que hemos contestado todas las preguntas. Muchas gracias No, por, gracias a por, vosotros. por tu tiempo y por toda la información muy valiosa. Y nada, cualquier cosa, pregunta que tengáis, nos podéis contactar directamente al doctor Jiménez Peralta.
Sí, Y bueno, al final de la presentación puse la dirección web de nuestra unidad, digo, por si alguien tiene alguna duda, pues no. la vuelvo a Sí, poner pues, un por si segundito. alguien, sí, nos puede al Aquí, final, aquí, exactamente. aquí. Y nada, gracias también a la plataforma Click Meeting por permitir estas reuniones de información que son súper interesantes. Vale. Pues ya está. Muchísimas gracias. Os deseo a todos Nada, buenas tardes y hasta bueno, pronto. pues que Gracias, tengáis doctor. todo un buen día. Muchísimas gracias. Igualmente. Adiós. Adiós.